Bueno, buenas tardes, otra vez. Para los que no me conocen, soy el doctor Julio Corrales, en este momento el presidente de Comero. En primera instancia quiero agradecer a todos ustedes, a la prensa de Rocha, estar acá con nosotros. Según mi memoria, que a veces es bastante estricta, creo recordar que hace unos 350 días más o menos que estuvimos acá reunidos al inicio de la pandemia, dando las primeras comunicaciones como institución de qué era lo que estábamos encarando y qué era lo que en aquel momento pensábamos hacer. Para que la comunidad entonces que nos está escuchando sepa, quiero destacar que hemos trabajado durante un año en absoluta armonía, hemos contado permanentemente con ustedes cada vez que los necesitamos para llegar a todos, para que fueran una herramienta más de comunicación. Y además estuvimos a las órdenes cada vez que ustedes quisieron conversar con nosotros o plantearnos alguna inquietud. Al día de hoy, en el mismo marco, quiero destacar que venimos trabajando, lo hicimos durante el año, pero sobre todo ahora en el tema vinculado a la vacunación, permanentemente con el director departamental de salud, el doctor Diego Pintado, los dos compañeros que me acompañan, el doctor Nelson de los Santos en representación de la dirección técnica y el doctor Andrés Sebey, que cumple varias funciones en nuestra institución, pero además es uno de los encargados del comité de infecciones y ahora referente en los temas de vacunación. Y además en las últimas 3-4 semanas, ustedes también nos vieron, estuvimos trabajando en el ámbito del comité de emergencia presidido por el intendente municipal. O sea que ese es un poco lo que queremos transmitir a la población, más allá de todas las dificultades de la pandemia, de todo lo que hemos tenido que encarar y cumplir con las autoridades nacionales y las normas nacionales, el trabajo permanente que hemos tenido entre nosotros para adecuar las mismas a nuestras realidades, a nuestra realidad institucional, a nuestra realidad departamental, y todo lo hemos hecho, está muy bien decirlo, en equipo, entre todos los compañeros de Comero, y en ello incluyo a todo el personal de la institución, médico y no médico, y obviamente quiero destacar que basta un poco ver los números de cómo ha sido nuestra evolución durante el año, seguramente en un lugar tan especial como somos nosotros, un departamento de frontera, hemos tenido, si es que se puede llamar, porque es difícil medir en esta situación algunas cosas como positiva, no nos ha ido tan mal. Así que yo creo que esa situación ha sido en parte por nuestra dedicación, por poder transmitir, por poder llegar a todo el mundo y obviamente tratar de lograr conciencia social, que la gente entienda en qué situación estamos y como algunos compañeros afectuosamente dicen quizás esto, la vacuna sea el inicio del fin, y por eso es que estamos acá nuevamente tratando de llegar por esta herramienta a todos nuestros usuarios y a todos los rochenses para que entiendan cuál es nuestra posición, porque si bien creo está todo dicho, no vamos técnicamente a agregar más nada de lo que a nivel nacional se ha manejado, sí queremos dar la cara a los rochenses, porque escuchar a un profesor, a un docente, seguramente lo ven en la distancia, no es lo mismo escucharnos a nosotros, que somos los médicos referentes de la comunidad, que saben dónde vive, dónde vivimos, cuáles son nuestras familias, nos encontramos en el ámbito institucional, pero también en la calle permanentemente, y que los rochenses sepan lo que nosotros estamos pensando. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, como decía el doctor Corrales, muchas gracias por estar acá. Nosotros más que nada lo que queríamos es comunicarles a ustedes y a la población cómo venimos trabajando. Como saben, estamos en la segunda semana de lo que es el Plan Nacional de Vacunación. Venimos trabajando intensamente en perfecta armonía con la Dirección Departamental de Salud y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud Pública que ha planteado para estas etapas. En una primera etapa, en lo que fue la semana previa, se vacunó a lo que es el personal esencial que se consideraba educadores, policías, bomberos y también personal del INAU. Sobre esa vacunación realmente se intentó hacer la mayor difusión posible.
Los resultados ustedes lo conocen, nos tuvimos a nivel del país, no llegamos al 50% de esa población. En el departamento más o menos son esos números, 45%, y bueno, esas cosas son las que nos impulsan a estar acá y a pensar que tenemos que hablar un poco más con la gente, hablar un poco más con toda la población para poder mejorar eso. Estamos en una segunda etapa ya que se está vacunando la población de 55 a 59 años, afortunadamente la respuesta ha sido mejor, seguramente se llega a más del 50%, se llevaban en el departamento a la tarde de hoy 2.600 personas vacunadas y esperamos bueno, que ese número siga en aumento y a partir de este viernes se comienza la tercera etapa que es la vacunación del personal de la salud considerado como grupos esenciales, o sea, los grupos de primera línea vinculados a CTI, emergencia prehospitalaria, que se va a vacunar con la vacuna de Pfizer que llega en la noche de hoy. Y bueno, y rápidamente hemos tenido, por suerte, una muy buena respuesta. La inscripción ha sido masiva, tanto es así que ayer hasta en las primeras horas se saturaron un poco los mecanismos de inscripción. Así que bueno, eso nos augura una buena respuesta. Y eso también es una muestra clara de que los que estamos trabajando en esto desde que empezó, de lo que hemos vivido y estado de cerca con esta enfermedad y con pacientes con esta enfermedad, estábamos esperando ansiosamente que llegara la vacuna para vacunarnos. Y bueno, ese es un poco el mensaje que queríamos dar. La vacuna se viene dando a lo largo del mundo, las dos vacunas que hay acá, que son la de Sinovac, de la CoronaVac en realidad, de la empresa Sinovac, y la de Pfizer que llega ahora, y la vacuna que va a llegar posteriormente, la de AstraZeneca, son vacunas que se han utilizado en varios países, con una alta seguridad, realmente los números que muestran tanto en resultados, o sea, en capacidad de protegernos contra la enfermedad, son muy buenos, y los efectos adversos, que es algo de lo que a todos nos preocupa, también los números han sido extremadamente bajos, muy pocos casos, similares a cualquier otra vacuna. Entonces eso nos tiene que servir para impulsarnos a tomar la decisión de vacunarnos. ¿Qué otra cosa es importante marcar? En los países donde se está vacunando ya, por ejemplo Israel o Reino Unido, más del 50% de la población, rápidamente empezamos a ver que los casos graves empezaron a disminuir, la cantidad de pacientes que había en los CTI empezó a disminuir, eso quiere decir que la vacuna está dando buenos resultados. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que tener presente también que estamos en una etapa donde los números de casos vienen creciendo en las últimas semanas, estamos cerca de 800, 1000 casos por día, estamos de nuevo casi en el mismo número máximo de casos activos. El departamento está un poco mejor que eso, pero estamos en ese camino, o sea, no escapamos a la realidad del resto del país. Así que esto tiene un doble mensaje, el seguir con las medidas, sabemos que esto todavía hay que seguir con las medidas de distanciamiento, con el uso de tapabocas, con todos los cuidados que venimos teniendo hasta ahora, y el impulsar a vacunarnos porque realmente es la única manera de terminar o de intentar terminar definitivamente con esto. La vacunación va a seguir por grupos de edades y por grupos de riesgo, se va a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible, seguramente antes del viernes se anuncia el nuevo grupo que va a empezar el lunes a vacunarse. Y bueno, y sepan que nosotros a nivel departamental estamos trabajando, vamos a trabajar a lo largo de todo el fin de semana y todos los días para tratar de tener nuestro vacunatorio abierto y con la mayor capacidad de trabajo posible para que en realidad nadie en el departamento no tenga la opción de vacunarse. A propósito de esta vacuna, se habla de efectividad y con respecto a la presencia de estos casos en Manaos, por ejemplo, no sé cómo se le dice el tipo oficial, u otras, ¿se sabe la efectividad de las mismas o se ha hecho o se ha recibido el material? Con respecto fundamentalmente a las cepas brasileras, que son las cepas de Manaus, que son las que más preocupan actualmente, todavía no hay estudios de correlación de ese tipo de cepas que manejan todo el nuestro país. Tampoco hay estudios probados con que la vacuna la cubra efectivamente. Y seguramente, no hay pertinente para eso en nuestro Hay trabajos internacionales de la vacuna AstraZeneca se han publicado
sobre la cepa brasilera y que hay muy buenos resultados. En realidad, por ahora, ninguna de las cepas que han aparecido han tenido un cambio tan importante entre ellas que se plantee que puedan ser resistentes a la vacuna. Podrá tener mayor o menor efectividad, eso hay que darle tiempo a las vacunas y a los estudios, pero en realidad no hay ningún estudio o ninguna demostración de que estas vacunas no sean eficientes contra estas distintas cepas, porque tampoco la diferencia entre las cepas es tan importante como para pensarlo. Sí se va a evaluar, pero en realidad los trabajos que hay son muy recientes porque son todas cosas del último mes, más que nada. Los niños en realidad no están contemplados como población de riesgo, porque ¿qué pasa? Ninguna de las vacunas se estudió en niños, o muy pocas se han estudiado, y en poblaciones muy chicas, por dos motivos. Porque al haberse hecho un proceso de validación rápida de las vacunas, se sacó la población de los niños, y porque además los niños han mostrado una muy baja tasa de enfermedad y mucho menos de enfermedad grave. Entonces, en esta etapa no son población para vacunar. Ninguna de las vacunas, salvo la de Pfizer, que llega hasta los 16 años, las demás son de 18 en adelante, y por ahora, inclusive en Uruguay, con la de Pfizer se va a vacunar de 18 en adelante. Y esa es la conducta que se está tomando a nivel mundial. En el lapso de que le doy la primera dosis y viene la segunda, ¿puedo contraer coronavirus? Sí, se puede contraer. La inmunidad que genera la vacuna empieza a los pocos días y va en aumento y se consolida el valor de referencia, ese que se habla de porcentaje, con la segunda dosis, ¿no? Podemos contraer. Lo que sí ya se sabe es que con muchas de estas vacunas que se está trabajando, con la primera dosis baja la posibilidad de contraer la enfermedad y baja mucho la posibilidad de enfermarnos de forma grave. Eso es lo más importante. Con cualquiera de estas vacunas, esto pareció lo que pasa con la vacuna de la gripe. Yo si me vacuno puedo tener la enfermedad, pero sí prácticamente no se reportan casos de personas graves por coronavirus que hayan cumplido con las 2 dosis de la vacuna, ni de ingresos a CTI, ni de mortalidad. Entonces, ¿puedo enfermarme? Sí. ¿Tener una enfermedad grave o morirme de coronavirus? Parecería que no, por los números que tenemos hasta ahora. Y si ya tuve coronavirus, ¿puedo vacunarme? ¿Puedo recibir la primera dosis? ¿O la persona que tuvo coronavirus no se puede vacunar? En realidad, el Ministerio, la recomendación que hizo y la definición que tomó es esperar 6 meses para las personas que tuvieron coronavirus para empezar a vacunarlos. Es más, ellos tienen los datos a nivel de las personas que tuvieron coronavirus y los cruzan con los datos de la agenda y no te permitirían agendarte si tuviste coronavirus. ¿Por qué? Porque uno genera cierta inmunidad, entonces no se les da... no se los pone como población de prioridad, es por un tema de prioridad. Después se van a vacunar, pero en esta etapa no se los considera como población de prioridad. ¿Y la efectividad de la vacuna por cuánto tiempo es? Y bueno, eso es otra de las cosas que todavía no está determinada. O sea, se sabe cuándo empieza a actuar, pero todavía no ha pasado el tiempo suficiente para ver realmente por cuánto tiempo dura. Se supone, por el tema de la aparición de nuevas cepas y las características de esta enfermedad, que ya hay experiencias similares con enfermedades similares, es que va a haber que vacunarse nuevamente. Lo que no se sabe todavía si eso va a ser anual, con qué tipo de vacuna va a ser, eso todavía no está definido. En esta etapa todavía estamos intentando llegar a vacunar a toda la población. Y después, bueno, se definirá cómo va a ser la campaña de vacunación, si será anual o no, eso todavía no hay información suficiente para definir. Una pregunta. Sí. Si tomamos el H1N1, llegó y se quedó, ¿esto también vino para quedarse? O sea, ¿todos los años vamos a tener que estar vacunándonos para no contraer coronavirus? O esto, como dijo el doctor, llegó la vacuna, quizás sea la misma, ¿no? Hay enfermedades que han mostrado que llegan para quedarse. Otras llegan y pasan. Eso ocurrió con el SARS, el antecesor del coronavirus, que tuvo su prevalencia en el 2005, que vino, afectó, contagió y desapareció. Al ser una enfermedad de reciente exposición, eso es impredecible todavía. Eso solamente el tiempo va a decir en qué grado permanece o... Eso
eso es una de las cosas, por ejemplo, que se está viendo con estas variantes, es que en realidad de la misma manera que hay mutaciones más contagiosas, también puede mutar en algo que sea totalmente inofensivo para el hombre, y ahí así se terminan algunas veces este tipo de enfermedades. En realidad pues estamos en una etapa muy precoz y no podemos saberlo todavía, ¿no? Pero ya les digo, una de las cosas que más queríamos destacar, porque son las dudas que nos preguntan la gente cuando empezamos a hablar de estos temas. Las vacunas son extremadamente seguras, cualquiera de ellas han tenido toda la rigurosidad científica que necesitan para aprobarse, y nosotros, a pesar de que vivimos con mucha ansiedad de que no llegaba la vacuna, o que quizás lo vimos en otros países, eso en este momento nos tiene que servir para ver que en otros países se está vacunando, ya han pasado varias semanas de vacunación y no existen reportes de complicaciones. Entonces se puede vacunar prácticamente toda la población. Las únicas personas que no se podrían vacunar en estos casos son las personas que han tenido cuadros de alergia grave cuando alguna vez se vacunaron, pero grave que haya requerido internación, consulta médica, no una alergia común, ¿ah? Esos son los únicos que no podrían vacunarse. Los demás podemos vacunarnos todos. Hay algunas consideraciones con las mujeres embarazadas, en realidad por lo mismo, porque hay poco tiempo de trabajo con las vacunas. No se recomienda la vacuna, salvo inclusive en situaciones de mujeres embarazadas que por su trabajo o por sus características de donde viven tengan alta exposición, ahí se podría considerar vacunarlas. Pero en realidad después el resto de la población puede vacunarse, siempre hablando de mayores de 18 años, y además cuanto antes se vacunen mejor, porque en realidad cuanto antes se vacunen, menos vamos a tener exposición, menor circulación va a haber del virus, y es lo que vamos a lograr. En un departamento como el nuestro, donde tenemos una población que no es tan grande, si lográramos realmente llegar a una vacunación, podríamos tener una tranquilidad enorme de que cortaríamos la circulación viral, y eso nos permitiría, si bien no es bajar completamente la guardia, pero sí vivir mucho más tranquilos, ¿no? Siguen falleciendo compatriotas todos los días, 8, 6, ya lo vemos como algo que es una noticia más, pero en realidad no puede ser una noticia más. Han perdido la vida personas jóvenes por esto, no solo personas mayores, si bien la gran mayoría han sido mayores, han perdido la vida personas sanas por esto. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso, y eso nos tiene que impulsar a tomar la decisión de administrarnos la vacuna. Esa es la recomendación que nosotros le hacemos, es lo que vamos a hacer, nos vamos a vacunar el viernes todos, y esa es un poco la idea. Vamos a recordar las formas de votarse. La agenda es única, eso es muy importante, hay que agendarse a través del Ministerio de Salud Pública, está la página del Ministerio de Salud Pública, que ahí se entra y se puede agendar. Acuérdense, para Rocha, dependiendo de la vacuna, puede ser la vacunación solo en Rocha o en Chuy, o inclusive en algunos casos, en algunas vacunas se van a vacunar también por ahora en Las Canas y en Castillos. Nosotros igual vamos a ir anunciando, y la Departamental de Salud también, los lugares de vacunación y los días. Cuando uno ingresa en la agenda, pone su cédula, su fecha de nacimiento, si está dentro de los grupos que están habilitados en ese momento, le van a decir cómo tienen que hacer para elegir y dónde vacunarse, y le van a dar el día y la hora de la primera y de la segunda dosis ya, va a quedar agendado. Esa es una de las páginas. Después hay un teléfono un número de WhatsApp, que es el 098-999-999, ahí uno envía un mensaje y enseguida se habilita una serie de pasos que tiene que dar y se puede agendar por ahí. Hay un teléfono también para vacunarse, que es el 0800-1919, y después por la app de coronavirus también uno puede agendarse. Lo que tenemos que estar atentos es a la prensa, a cuando anuncien que empezó nuestro grupo, que puede ser o por nuestra tarea o por edad. Por edad se va a terminar vacunando a todos los grupos. Eso el que no se vacune por la tarea sabe que le va a tocar en algún momento por edad, y la idea es que esto vaya siendo rápido, entonces tenemos que atender, porque seguramente en las próximas semanas podamos agendarnos todos para irnos vacunando.